El área de un triángulo. De acuerdo a sus lados, los triángulos se clasifican en equiláteros cuando sus tres lados son iguales, isósceles cuando dos de sus lados son iguales y escalenos cuando sus tres lados son desiguales o diferentes. Para calcular el área o superficie de un triángulo, tenemos la fórmula área es igual a base por altura sobre 2. Consideremos primero lo siguiente. Vértice. Es un punto en el que coinciden los dos lados de un triángulo o de un polígono. Un triángulo tiene 3 ángulos y por lo tanto tiene 3 vértices, como los que se muestran en esta figura. Te comento además que la altura de un triángulo es cada uno de los segmentos que une un vértice con un punto de su lado opuesto o de su prolongación, y es perpendicular a dicho lado. Ya vimos lo que es un vértice. Veamos ahora qué significa perpendicular. Cuando dos líneas rectas se cruzan en un punto, decimos que estas son rectas secantes. Cuando dos rectas son secantes, al cruzarse forman ángulos. Si los ángulos que forman son diferentes de 90 grados, no son rectas perpendiculares. Cuando dos rectas son secantes, es decir, se cruzan en un punto y al cruzarse forman ángulos de 90 grados, decimos que son rectas secantes y además son rectas perpendiculares, como las que ves en este ejemplo. Consideremos además que un triángulo tiene 3 alturas y pueden estar dentro o fuera de este. Observa los vértices indicados con la flecha roja. Puede ver que para cada uno de estos existe un lado opuesto, como se muestra en los ejemplos. Observa además la recta perpendicular que se muestra con la línea punteada y que va desde el vértice hasta el lado opuesto. Podemos decir que esta línea punteada es la altura de ese triángulo de acuerdo al vértice que tomamos de referencia. Observemos ahora otros ejemplos donde la altura puede coincidir con uno de los lados del triángulo o en otras ocasiones puede estar fuera del triángulo. En este caso, debemos prolongar la recta que forma el lado opuesto hasta que podamos cruzar de forma perpendicular la recta correspondiente a la altura con este lado. Volvamos a nuestra fórmula de área de un triángulo, que es igual a base por altura sobre 2. Y veamos ahora algunos ejemplos. Tenemos este triángulo. Recordemos que nuestra fórmula para calcular el área o superficie de un triángulo es base por altura sobre 2. Tenemos que la base mide 4 metros y que la altura mide 6 metros. Todo esto dividido entre 2. Si sustituimos en mi fórmula el valor para la base, que son 4 metros, y lo multiplicamos por la altura, que son 6 metros, obtenemos que 4 por 6 me da a 24 metros cuadrados. Y todo esto lo voy a dividir entre 2. Al realizar la división, obtengo que el área de este triángulo es 12 metros cuadrados. Y esta es mi respuesta para este ejemplo. Tenemos ahora este otro triángulo. Y observamos que la fórmula para calcular el área o superficie del triángulo es la misma. Área es igual a base por altura sobre 2. Me proporcionan la base, que son ahora 16 centímetros, pero debo de encontrar la altura. Sabemos que la altura es una recta perpendicular desde el vértice hasta el lado opuesto.
Si yo trazo desde el vértice una recta, puedo notar que no tengo dentro del triángulo ninguna perpendicular con el lado opuesto. Entonces debo prolongar el lado opuesto para que al trazar la recta desde el vértice pueda obtener un cruce perpendicular. Si yo mido ahora la altura, obtengo que son 9 centímetros. Ahora vamos a sustituir los valores en mi fórmula. Tengo que la base son 16 centímetros y la voy a multiplicar por la altura, que son 9 centímetros. Y todo esto lo voy a dividir entre 2. Ahora multiplicamos 16 por 9 y obtenemos que son 144 centímetros cuadrados. Y todo esto lo voy a dividir entre 2, como me indica la fórmula. Al realizar la división, obtengo que mi respuesta es 72 centímetros cuadrados. Y esta es el área para este triángulo. Te voy a dejar algunos ejercicios para practicar en tu cuaderno. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y clic a la campanita para recibir nuevos videos.